Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos, una vez más con cada uno de ustedes, dándoles gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su santa, bendita y sagrada palabra con cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios porque me permite estar aquí hoy día. Y doy gracias a mis pastores, Miguel Cantón y Soraya, que me han dado esta gran oportunidad de estar con ustedes una vez más para compartir el tema de esta noche, que será la apostasía, una señal de los tiempos del fin. Es un tema de los últimos tiempos, la apostasía que viene a estos tiempos finales, y nosotros los cristianos tenemos que estar muy atentos a los acontecimientos que están pasando exactamente en estos momentos, en estos tiempos en que estamos nosotros viviendo. Pero antes de comenzar, permítanme ponerme en la mano de nuestro Señor, dando gracias. Amantísimo Padre Dios, gracias te doy por estos momentos, gracias te doy por cada hermano que has entrado a las redes para escuchar tu palabra santa y bendita. Señor, en estos momentos nos disponemos a traer este estudio acerca de tu palabra, Señor, esperando que tú abras nuestros corazones, que tú abras nuestros entendimientos para que nosotros podamos comprender y entender lo que tú vas a hablar a tu pueblo en esta noche, Señor. Gracias te doy por cada uno. Gracias te doy por cada familia que ha tomado este tiempo para escuchar, escudriñar y aprender más de tu palabra, para de esa manera estar preparado para los tiempos que nos espera, para los tiempos que esperan a la iglesia. Que estemos firmes, que estemos con esa certeza y esa seguridad de que fuera de ti no hay otro Dios que sane y salve, que solo en tu Hijo amado, Jesucristo, hay paz. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Sean todos los hermanos bienvenidos en esta noche bajo el tema la apostasía, una señal de los tiempos del fin. Y vamos a estar tratando tres objetivos principales bajo la base bíblica de Segunda de Tesalonicenses en su capítulo 2, verso del 1 al 4, y Primera de Timoteo 4 en su versículo del 1 al 4, y también en Segunda de Timoteo 4 del 1 al 4. Y los objetivos que vamos a estar tratando es expresar la realidad de la apostasía profetizada para los tiempos del fin. 2. Interiorizar la actitud cristiana ideal frente a la amenaza de la apostasía. Y tercero, mis hermanos, debatir la manera correcta de conducirnos en estos tiempos finales. Debatir es una señal de en estos tiempos los cristianos tenemos que estar debatiendo la palabra, viendo los tiempos y trayéndolo, trayéndolo y comparando estos tiempos actuales con la palabra de Dios, con lo que nos dice la Santa Escritura, la Biblia. Hacer esta comparación, lo que estamos viendo ahora mismo con nuestra visión física,
los acontecimientos, la escatología que estamos viendo actualmente, venir y compararla con las Sagradas Escrituras, a ver qué nos dice el Señor, para estar apercibido, porque en estos últimos tiempos vendrán grandes engañadores, vendrán grandes hombres que vendrán a hablar mentira acerca de las Santas Escrituras, acerca de la palabra de Dios. Y habrán apóstatas, habrán amadores de sí mismos y una serie de personajes dirigidos directamente por Satanás para engañar aún a los cristianos. Por eso es que nosotros, mis hermanos, tenemos que estar preparados espiritualmente, preparados en la palabra de Dios, porque en los tiempos finales vendrán falsos maestros de la palabra, vendrán amadores de sí mismos que van a querer engañar aún a los escogidos. Y ese era el gran empeño, el esfuerzo del apóstol Pablo, escribiéndole tanto a los tesalonicenses, a Timoteo, a Tito, a los efesios, de todas estas artimañas que iban a venir a la iglesia. Hoy en día nosotros estamos trayendo la palabra, estamos trayendo el evangelio de Cristo a todo el mundo, a la iglesia de Cristo, para que cuando estos tiempos que cada día se van a poner de mayor en peor, la iglesia de Cristo esté preparada, la iglesia de Cristo no se turbe, sino que tenga su esperanza puesta en nuestro Salvador Jesucristo, que tenga la esperanza puesta en la fe, en las Sagradas Escrituras que hemos aprendido, en las Santas Escrituras que estamos enseñando, para que ninguno sea tomado inapercibido, sino que esté apercibido, que tenga una esperanza, que sepa a dónde va, que sepa en quién has creído. Y por eso, mis hermanos, estamos trayendo estas palabras, estamos trayendo estos estudios bíblicos, para que nosotros que hemos aceptado a Jesucristo cada vez nos afirmemos más y más en nuestras creencias, en nuestra fe en Cristo Jesús. Así es que vamos a comenzar, y para eso voy a leerle el pensamiento central de este estudio. Dice: los creyentes no solo debemos conocer las profecías del fin, sino tomarlas en serio y prepararnos para escapar del mal. Prepararnos para escapar del mal. Es decir, viene un mal, viene algo malo al mundo. Y la única forma de escaparnos de ese mal es Jesucristo, quien nos va a llevar con Él a lugares celestiales que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y el texto áureo de este estudio dice así: pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonio. Primera de Timoteo 4:1. Habrán espíritu de demonio en los aires, atacando, gloria a Dios, atacando a los cristianos. El enemigo ataca a los cristianos desde los aires, está constantemente bombardeándonos. Es una guerra espiritual, pero nuestro Dios, que está para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que creen, nos defiende. Bendito sea Dios. Y para comenzar, vamos a ir al primer tema de esta noche. Dice: la doctrina de la venida del Señor será atacada por la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero vamos a ir al tema A, porque este tema está compartido en A y B. Bendito sea Dios. Y vamos a ir al punto A, que dice: los creyentes no se deben mover fácilmente de su fe en la venida del Señor. Los creyentes no se deben mover fácilmente de su fe en la venida del Señor. Y para esto vamos a leer Segunda de Tesalonicenses 1 y 2. Segunda de Tesalonicenses 1 y 2. Y nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bendito sea Dios. Leemos y leímos y vemos que sí vendrán grandes engañadores, porque cuando las personas oyen que la venida del Señor está cerca, muchos se van a turbar. Y es por eso que estamos trayendo estos estudios. Es por eso que estamos trayendo, la iglesia de Cristo está trayendo la palabra de verdad. Está trayendo palabra de vida, para que cuando llegue el momento de que vengan esos engañadores a querer engañar aún a los escogidos, aún a los cristianos, nosotros estemos firmes en la fe en Cristo Jesús. Nosotros sepamos en quién hemos creído. Nosotros sepamos en dónde estamos parados. Y en cualquier lugar, en cualquier parte que usted vaya y no se esté predicando el evangelio de verdad, el evangelio de Cristo, muévase de ahí. No vaya ahí. Porque dice también las palabras que en los últimos tiempos la gente irá de aquí para allá y de allá para acá. Donde quiera que digan que hay sanidad, donde quiera que digan que se está predicando las palabras de Dios, van a ir. Y eso van a ser engañados. Y por eso nos dice aquí en el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mis hermanos, todas estas cosas se le va a decir, todas estas cosas se van a oír, pero por eso es que tenemos que estar apercibidos con la palabra. Tenemos que estar instruidos con la palabra de Dios para no ser engañados. Porque el enemigo, tenemos un enemigo astuto, un enemigo que es sabio, un enemigo que no va a venir con cacho, un enemigo que no va a venir hablándole duro, un enemigo que no va a venir dejándose saber que él es el enemigo. Él va a venir con astucia, él va a venir con inteligencia. Él va a tratar de entrar con mentira, con falacia al corazón del hombre. Pero nosotros, hermanos cristianos, tenemos que estar preparados, porque en los tiempos finales todas estas cosas van a ocurrir. Y serán muchos los engañados, dice la palabra. Y aquí lo dice claramente, que no os dejéis mover. No te muevas, porque allí hay un evangelista que está tumbando la gente, que está sanando la gente. Tú tienes un pastor, tú tienes una pastora, está en necesidad. Ve a ellos, que oren por ti, que te hablen de la palabra que se trae todos los domingos. En las escuelas dominicales se enseña la palabra de Dios, la palabra sagrada, la Santa Biblia. No hay necesidad de en tiempos finales moverte. Es de mucho peligro, hermanos, movernos de un lugar a otro. Si donde tú estás se está predicando una palabra sana, se está trayendo el evangelio de Cristo, mantente ahí, vea lo que vea, pase lo que pase. Mantente ahí fortaleciendo tu fe. Bendito sea Dios. Y paso al tema B. Dice: la manifestación del anticristo será previa a la segunda venida del Señor. La manifestación del anticristo será previa a la segunda venida del Señor. Para esto vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 3 y 4. 2 de Tesalonicenses 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. El tema B. Nadie os engañe. Y sigue el apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses de que no se dejen engañar, que nadie se engañe. Lo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todavía no es el tiempo, le dice Pablo, nadie se engañe, porque Jesús no vendrá hasta tanto no se presente el hombre de pecado, hasta tanto el hijo de perdición no se presente, nuestro Señor Jesucristo no vendrá. Pero antes de eso, antes de que ese hombre se presente, mis hermanos, la iglesia de Cristo, nosotros, los creyentes, tenemos que estar preparados, tenemos que estar firmes, tenemos que tener una convicción y una certeza en quien nosotros creemos, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos engañosos, vienen tiempos que aún los mismos maestros de la palabra de Dios se convertirán en apóstatas, apostarán de la palabra de Dios y tratarán de engañar a otros. Bendito sea Dios. Déjame leerle qué es un apóstata y qué es la apostasía. Bendito sea Dios. Alabado Dios. ¿Dónde tiré mi papel? Aquí lo tengo. Ok. ¿Qué es la palabra apostasía? Según la Biblia, es alejar al pueblo de Dios de la palabra de Dios. Es alguien que es conocedor de las palabras de Dios, es conocedor de la verdad y quiere usar la palabra de Dios, la palabra, las escrituras en contra de Jesucristo, en contra de Dios, aún teniendo él el conocimiento de la palabra de Dios, la tuerce a su manera, la tuerce a su modo. Alabado sea Dios. Es alejar al pueblo de Dios de la palabra de Dios. ¿Y qué es un apóstata? Persona que niega de la fe. Es alguien, es un creyente que después esa misma persona reniega de la fe. No quiere saber de Cristo, no quiere saber de la iglesia de Cristo. Ese es un apóstata. Se convierten en enemigos de Dios, en enemigos de la palabra de Dios. Y de eso, según las escrituras, van a haber muchos en los últimos tiempos. Maestro, evangelista, apóstol, que van a ser apóstata, que van a estar en contra de lo que ellos predicaban antes. Van a dejar de creer para ir en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, esos mismos personajes se encargarán de engañar aún a los creyentes. Y es ahí, mis hermanos, es ahí
Es ahí donde nosotros, todos los creyentes, tenemos que estar firmes, y por eso es que tenemos que aprender, apresurarnos en estos tiempos que podemos oír la palabra de Dios, mantenernos y caminar con esa convicción de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, que no sea otra cosa que nosotros oigamos, sino que sea una palabra de verdad. Y tenemos la Santa Sagrada Biblia, la tenemos aquí. Y por eso es que debemos apresurarnos a aprenderla y aplicarla en nuestras vidas. Alabado sea, porque van a venir tiempos difíciles. Más adelante nos dice que van a venir tiempos difíciles donde la gente van a estar deseoso, van a tener comezón en los oídos para oír palabra de Dios. Y entonces no van a poder, porque van a venir los engañadores y le van a traer mentiras, le van a traer fábulas, le van a traer cuentos. Bendito sea Dios. Y es ahí donde nosotros estamos tratando con amor de llevar este evangelio, de que usted aprenda la palabra de Dios, de insistirlo a que usted busque cada día más de Dios mientras los tiempos se hacen más difíciles. Que el interés de usted por la palabra de Dios, el interés de los cristianos, es llevar este evangelio para los que no los conocen. Vengan a Él, porque este evangelio vino para todos, para todo aquel que cree. Para eso vino Jesucristo y se entregó a sí mismo, sin escatimar esfuerzo, solamente para que usted crea en ese sacrificio. Para que usted haga ese sacrificio suyo. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Gloria a Dios. Vida eterna y perdón de nuestros pecados. Sigo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de eso, nuestro Señor Jesucristo no va a venir. Así que nadie se engañe. Siga creyendo en lo que usted se le ha enseñado, en la palabra santa, bendita, hacedoras de verdad. En esa palabra, mis hermanos, sigamos creyendo, no importando lo que nosotros veamos a nuestro alrededor. No corra para allá. Siga firme, creyendo en Jesucristo, que es nuestro dador de vida, mis hermanos. Y es aquí esta palabra, y estamos bajo el tema, mis hermanos, la apostasía, una señal de los tiempos del fin. Cuando veamos estas cosas, sí que estamos en la recta final, como dicen en mi país. Estamos cogiendo la recta final en que nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Bendito sea Dios. Y seguimos y vamos a pasar al tema número 2. El tema número 2 nos dice: la apostasía es sustentada por espíritus engañadores y por demonios. La apostasía es sustentada por espíritus engañadores y por demonios. Y para esto vamos a ir
Vamos a ir, mis hermanos, a segunda de Timoteo, en su capítulo 4, verso 1 al 3. Alabado Dios. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Dice, el Espíritu indica cuán peligroso es dar oído a los falsos maestros. Le dije ahorita que vendrán falsos maestros, que aún con la palabra la van a tergiversar y van a ser engañadores, van a ser falsos. Bendito sea Dios. Y leemos el versículo 1. Alabado sea Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bendito sea Dios. Vamos a ver el tema A, el punto A del segundo tema. La apostasía es sustentada por espíritus engañadores y por demonios. El punto A dice, el Espíritu indica cuán peligroso es dar oído a los falsos maestros. Y eso se encuentra en primera de Timoteo 4, 1 y 2. En el 1 y el 2. El 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, si vamos y vemos en el versículo 1, da por sentado que la advertencia viene en forma clara de parte del Espíritu Santo. Es una advertencia bien clara a los creyentes de parte del Espíritu Santo. Dice, nunca la voz del Espíritu es imprecisa. De esa manera dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. El término fe aquí está usado con la idea de doctrina. Así que Pablo se refiere al abandono de la doctrina de Cristo. Por eso en Hebreo 3:12 el Señor nos advierte que cuidemos nuestro corazón para que no nos apartemos del Dios vivo. Cuidemos nuestro corazón, hermanos, cuidemos nuestro corazón. Y de esa manera no nos apartamos del Dios vivo.
porque vienen tiempos peligrosos. Bendito sea Dios. Vienen tiempos malos. Y nosotros tenemos que estar apegados. Nuestro corazón tiene que estar apegado cada día más de nuestro Padre Dios. Apegados y caminar apegados de la palabra de Dios. Que nuestro caminar sea la palabra de Dios, con la palabra de Dios. No nos apartemos en estos momentos. Son momentos peligrosos, son momentos difíciles, lo cual nos está presentando el mundo. Bendito sea Dios. Dice, en la segunda parte del versículo 1, se muestra el peligro de dar oído a las falsas doctrinas. Los creyentes deben filtrar bien lo que oyen. Así lo recomendó Cristo. Y vamos a ver en Lucas 8:18. Tomen nota, tomen apunte. Lucas 8:18. Es necesario discernir los errores que se escuchan envueltos en un poco de verdad. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Bendito sea Dios. Y eso lo podemos ver en Juan 16:13. De inmediato se advierte sobre la voz de los falsos maestros que hablarían inspirado por el espíritu engañadores. Los falsos maestros serán inspirados por espíritus engañadores, espíritu de demonio. Ellos también son inspirados, pero por espíritu de demonio. Y es ahí que tenemos que estar apercibidos. Tenemos que estar con ojos espirituales abiertos a ver de dónde y cómo viene la palabra de Dios. A tal manera que parezca verdad, a tal manera que esa palabra que traen esos mentirosos, esos falsos maestros, parezca verdad. Pero usted y yo que conocemos el Evangelio de Cristo, que tenemos la certeza de la palabra verdadera, de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar a saber y a discernir cuándo es verdad. ¿Por qué? Porque estamos instruidos en la palabra verdadera, en el Evangelio de Cristo. Pablo menciona también la amenaza de las doctrinas de demonios. Toda enseñanza que quite a Cristo del centro de la predicación es diabólica. Donde quiera que usted esté recibiendo una enseñanza, oyendo una predicación, y Cristo no es el centro, salga corriendo de ahí, mi hermano, porque eso no viene de Dios. Si se pone otro personaje que no es el personaje de nuestro Señor Jesucristo, salga de ese lugar, porque no es de Dios. Eso proviene de los demonios, no proviene de Dios. Si Cristo no es el centro de una predicación o de una enseñanza, salgamos corriendo. Dice en el versículo 2, Pablo muestra que los voceros
del error son personas de carácter hipócrita. Son tan perversos que sabrán disimular su carácter malvado, y por ello muchos creerán que sus postulados son ciertos. Además, son mentirosos. No solo dicen mentira, sino que están llenos de ella, inspirado por Satanás, quien es padre de mentira. Alabado sea Dios. Eso lo podemos ver en Juan 8:44. También tienen cauterizada la conciencia. Así entendemos que perdieron toda sensibilidad espiritual y ya no oyen esa voz de la moral divina que delinea el bien y el mal. Pueden ser personas que en varias ocasiones Dios trató con ellas, pero decidieron tomar las riendas de su propia vida para perdición de ellos y de muchos. Ellos tomaron su propia decisión. Ellos siguieron dándole rienda suelta a su concupiscencia, a su propio dominio, a sus propias actuaciones de maldad. Le dieron rienda suelta. Y con esto van afectando a otras personas. Afectan porque siguen llevando una doctrina errónea. Siguen predicando un evangelio erróneo, llenos de maldad, llenos de injusticia. Bendito sea Dios. Y así termino el punto A. Voy al punto B. El punto B nos dice: los maestros falsos ordenarán atenerse de ciertos alimentos y del matrimonio. Alabado sea Dios. Y para eso vamos a leer de 3 al 5. Primera de Timoteo 4, 3 al 5. Dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Alabado sea Dios. Entonces, miremos las dos enseñanzas de los falsos maestros que Pablo cita para advertirnos de ellos. En el versículo 3, vamos a ver que Pablo dice que estos prohibirán casarse. Con ello van a encontrar de las Escrituras las cuales muestran el matrimonio entre hombre y una mujer como un diseño divino. Y para ver esta manera, esta forma como Dios presenta el matrimonio del hombre, vamos a irnos a Génesis 1, Génesis 1, 28, que nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí le ordena a Dios
que se multipliquen y que subyuguen todos los animales, todas las bestias de la tierra, todas las aves y todos los peces del mar. Es un mandato de Dios para el hombre. Bendito sea Dios. Y vamos a seguir y lo vemos también en Génesis 2:24. Génesis 2:24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y si también vamos al 9, nos habla también del hombre y la mujer, la unión del hombre y la mujer. Dice 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Alabado sea Dios. Entonces, todo lo que nosotros podemos ver en contra, que no sea lo que dice las Escrituras, que lo que dice la palabra de Dios, es falso. No podemos enseñar algo que vaya en contra de las Escrituras, en contra de la Sagrada Biblia, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y es aquí que habían unos falsos maestros que estaban enseñando el celibato y estaban enseñando que habían ciertos animales que no se podían comer. Y es aquí cuando nos dicen que esto prohibirían casarse. Con ello van a encontrar en las Escrituras, las cuales muestran el matrimonio entre un hombre y una mujer como un diseño divino. Dice, la única cláusula bíblica para el celibato es que la persona haya recibido un llamado especial de Dios o que le haya sido dado el don de continencia. Eso lo podemos ver en Mateo 19, 11, 12 y en Primera de Corintios 7, en su capítulo 7, versos 7 al 9. Sabemos que los gnósticos griegos creían que el espíritu era bueno, pero el cuerpo irremediablemente malo. Por tanto, mandaban a las personas a tomar acciones disciplinarias contra su cuerpo para lograr la perfección. Eso parece ser el mismo sentido porque los maestros del error mandarían a abstenerse de ciertos alimentos. Sabemos que Levítico 11 regula qué animales podrían comer los judíos bajo la ley. Pero la palabra es clara en mostrarnos que aquellas regulaciones de comidas, así como los alimentos ceremoniales, llegaron hasta Cristo. Eso lo podemos ver en Hebreo 9, del 9 al 12. Dios le dio al hombre permiso para comer del fruto de la creación. Es decir, que todo lo creado por Dios es bueno. Todo lo que Dios creó es hecho para el hombre y el hombre puede subyugarlo, puede usarlo. Alabado sea Dios.
En el versículo 4, combate la doctrina del ascetanismo. La palabra revela que todo lo que Dios creó es bueno. Por tanto, no debemos desechar como impuro ningún alimento, pero se reitera que debemos comerlo con acción de gracias. Jesús nos enseñó que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 7, 17 al 22. Y en el versículo 5, para terminar con este tema, nos recuerda que la palabra de Dios santifica los alimentos. La palabra nos muestra que lo que Dios creó es bueno. Que no se nos olvide esto, hermanos. Lo que Dios creó es bueno. No tenemos nosotros por qué llamarle malo. Dios creó todo con mira hacia el hombre, con mira hacia usted, hacia mí. Bendito sea Dios. Dice, la Biblia revela que el Señor hizo limpios todos los alimentos. Eso está en Marcos 7, 19. También Timoteo debía saber que el alimento es santificado por la oración. El uso de oración aquí es la traducción del griego entausis y denota el propósito de visitar a alguien. También se traduce algunas veces como intersección. Aquí el contexto parece indicar que se refiere a participar de los alimentos con gratitud y hacerlo como el Señor mandó. Perdón. Ok, gracias. De inmediato vamos a pasar al tema número 3. Dice, la predicación de la palabra es un antídoto eficaz contra la apostasía. Perdón. Y vamos a pasar al punto A del tema 3. Dice, los ministros del Señor tienen la responsabilidad de predicar la palabra. Y para eso vamos a leer en 2 de Timoteo 4, 1 y 2. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bendito sea Dios.
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Recuerden, mis hermanos, que estamos bajo el tema la apostasía, una señal de los tiempos del fin. Y ahora el apóstol Pablo insta a Timoteo a que predique la palabra, de verdad, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que para nosotros, Iglesia de Cristo, predicar la palabra de verdad, no hay tiempo, no hay hora. El tiempo es correcto en cualquier momento. Él le insta encarecidamente, le ruega a Timoteo: te encarezco, como quien dice, te exhorto a que tú, conocedor de una palabra de verdad, de una palabra santa, sagrada, de un evangelio limpio, de que tú inste y predique esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. También le dice que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué confianza tenía el apóstol Pablo con Timoteo? Que le está instruyendo, porque él se daba cuenta de que Timoteo predicaba el evangelio de Cristo real y efectivamente, como lo aprendió, como le fue enseñado. Alabado sea Dios. Y nosotros, Iglesia de Cristo, tenemos que instar a todos los hermanos a llevar y a predicar un evangelio real, un evangelio verdadero, un evangelio que no es cuento, un evangelio que sea real y efectivamente la verdad de Cristo. A tiempo y fuera de tiempo, es decir, que en cualquier lugar que nosotros nos encontremos, en cualquier momento, en cualquier tiempo, estamos supuestos a predicar y a llevar este evangelio. Y más en estos tiempos en que nosotros estamos viviendo. Nosotros, cristianos, Iglesia de Cristo, somos la voz en medio del desierto. Hemos sido llamados para ser pregoneros de la verdad, para ser pregoneros del evangelio de Cristo. Sin cesar, sin menguar, tenemos que llevar el evangelio, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Id y llevar este evangelio a todas las naciones, no importando raza, no importando nacionalidad, porque Él vino para todo el mundo. Él se entregó allí y tomó una muerte de cruz para todo el mundo. Lo hizo públicamente para que todo aquel que vea, que todo el mundo sepa y vea a los que Él vino. Él vino a morir por ti, Él vino a morir por mí. Alabado sea Dios. Dice que advertir sobre la apostasía fue
tan relevante en el Nuevo Testamento que Pablo insistió en ello ahora en su segunda carta a Timoteo. Cuando Pablo ruega a Timoteo de forma imperativa a hacer alguna labor, usa la frase delante de Dios. Delante de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. En el versículo 1 hace mención de la deidad del Padre y la del Hijo, para indicar al joven Timoteo, ministro de Dios, la importancia y permanencia de su pedido. Todos los que sirven en el santo ministerio tienen el deber de hacerlo todo en la presencia de Dios. Igualmente, en el versículo 1 aprendemos que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Hay un juicio. Bendito sea Dios. Nadie está exento de ese juicio. Todos vamos a pasar por ese juicio. Dice, cuando se manifieste para reinar, habrá un juicio. Bendito sea Dios. El saber que tendremos que rendir cuenta nos ayudará a ministrar en el temor del Señor. Ese es el sentido con que debemos asumir el deber de predicar la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios con un pleno conocimiento, hermanos, de que va a llegar un día en que vamos a tener que dar cuenta a nuestro Padre Dios qué hemos hecho de lo que se nos ha dado. A usted le ha sido dada la sabiduría para predicar el Evangelio. Siéntase usted seguro predicando la palabra de verdad, la palabra que le ha sido dada sin adulterar, para que cuando llegue ese día en que usted sea llamado, sea encontrado aprobado, sea encontrado irreprensible, sea encontrado limpio. Bendito sea Dios. Tenemos una responsabilidad, cada predicador, cada maestro, de enseñar una sana doctrina, de enseñar una palabra real, efectiva y verdadera. Bendito sea Dios. Ese es el sentido con que debemos asumir el deber de predicar la palabra, como aparece en el versículo 2. El centro de nuestra predicación debe ser Cristo. Cuando Pablo fue a Corinto, se propuso no saber ninguna otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Bendito sea Dios. Lo vemos en 1 Corintios 2, del 1 al 2. También pidió a los hermanos colosenses que oraran por él y sus colaboradores para que el Señor les abriera puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. Lo vemos en Colosenses 4, 3. Y así sucesivamente, Pablo, un apóstol humilde, solamente quería predicar, quería aprender de Cristo, quería enseñar de Cristo, no quería aprender otra cosa.
que no fuera el hablar de la palabra de Cristo, del hablar del Evangelio de Cristo. Y en el versículo 3 dice, en la última parte del versículo, manda a Timoteo que inste a tiempo y fuera de tiempo. Instar es ungir, urgir, la pronta ejecución de una cosa. También debía redarguir, que implica poner a prueba. Todas estas cosas, todas estas palabras le estaba instando, le estaba ordenando con amor, con paciencia, el apóstol Pablo a Timoteo que hiciera. Bendito sea Dios. Y Timoteo lo hizo. Y hoy aquí, a través de estas escrituras, vemos los resultados de dar seguimiento a la palabra de Dios, de dar seguimiento a nuestros superiores, de dar seguimiento a todo lo que venga de Dios. Y para terminar, voy al punto B. Dice, los falsos maestros son indolentes ante la necesidad de la sana doctrina. Son personas que no les duele la sana doctrina. Han cauterizado un corazón de piedra, un corazón duro. No sienten ningún tipo de dolencia por las demás personas que se pierden por causa de sus enseñanzas. Por falta de ellos traer una palabra verdadera. Bendito sea Dios. Y vamos a leer. Bendito Dios. Vamos a leer el 3 y el 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Alabado sea Dios. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, mi Dios. Tú eres bueno. Los falsos maestros, dice, estos dos versículos resume de una manera magistralmente el sentido de advertencia con que Pablo escribió esta sección. En el versículo 3, avisa que habrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El término sana nos hace entender cuán saludable es la doctrina cristiana. Por ejemplo, Pablo dijo que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son sanas. En 1 de Timoteo 6:3. La palabra de Jesucristo, la palabra es sana. La palabra es vida. Cuando tratamos y oímos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, trae paz a nuestro corazón. Porque Él lo dijo, yo soy la paz del mundo. No la paz que el mundo nos da. Él no nos da esa paz. Él nos da una paz celestial. Una paz que viene de parte de Dios. La cual es refrigerio a tu alma, es refrigerio a tu corazón. Bendito sea Dios. Dice, luego exhortó a Timoteo que retuviera las sanas palabras que había oído de él. Segunda de Timoteo 1:13. También le mostró a Tito que la palabra fiel debe constituirse en la sana enseñanza de los ministros.
Eso está en Tito 1:9. La actitud de los siervos de Dios al ministrar debe ser guiada por estos valores irrevocables de la palabra. El ministrar la palabra sana contribuye a lograr una iglesia sana. La advertencia es que en los postreros días habrá indolencia en cuanto a dicha necesidad. En la segunda parte del versículo 3 se avisa la proliferación de falsos maestros. Ellos aparecen cuando habrá comezón de oír. Oiga bien esto, hermano. Los falsos maestros aparecerán cuando la gente tengan deseo, tengan comezón de oír palabra de Dios. Entonces ahí ellos van a entrar. Pero ¿qué palabra van a dar? ¿Qué palabra van a enseñar? ¿Qué palabra van a traer? Vamos a ver. Por ejemplo, los atenienses solo se interesaban en decir o en oír algo nuevo. Hechos 17:21. La Biblia enseña que ni el ojo ni el oído se sacian de ver y oír. Eclesiastés 1:8. Por tanto, debemos ser cautelosos sobre a qué le prestamos nuestros oídos. Los falsos maestros siempre enseñan para satisfacer sus propias concupiscencias. Con avaricia tratan de hacer mercadería de los hermanos. Segunda de Pedro 2:3. Por tanto, nunca debemos enseñar algo para nuestro propio honor, sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos en el nombre del Señor es para honrar nuestro Padre Dios, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos sea para su gloria, sea para su honor y sea para su honra, porque Él es por los siglos de los siglos y porque Él es el dueño de todo lo creado en los cielos y en la tierra. Alabado sea Dios. Siervos inútiles somos al final. Todo lo que podamos hacer es para su honra y para su gloria. Bendito sea su nombre. Te alabo, mi Dios. Mira, Señor, en estos momentos que nos prestamos, que me presto a terminar este estudio, Señor, te presento a todos aquellos, Padre Dios, que aún no han oído tu palabra hacedora de verdad, tu palabra santa y bendita, Señor. Que vengan a tu pie, Señor, que vengan a ti, Padre. Que vengan, Padre Dios, para que sea tú quien los guíe, para que sea tú quien tome su mente, su corazón. Mira que los tiempos son malos, los tiempos se apresuran a la maldad. Los tiempos se apresuran a la apostasía, Señor. Y hay almas que tienen ansia de ti. Hay almas que están buscando de ti, Señor. Ponle a alguien que les predique tu palabra. Ponle a alguien que lo inste a tiempo y fuera de tiempo, Señor, para que ellos puedan entender que fuera de ti nada van a poder hacer, Padre Dios. Mira a todos los maestros, Padre, que traen unas palabras
verdadera, que traen unas palabras sin adulteración, Padre Dios. Dale tú poder de tu Espíritu Santo para que ellos puedan seguir llevando las buenas nuevas de salvación a cada vida, a cada persona, Padre, que está en necesidad en estos momentos. Te los presento, Padre Dios, para que sea tú, Señor, quien los guíe al camino y a la verdad, que es tu Hijo amado Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde, y hasta otra oportunidad.